Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subpodcast con Juan Carlos Sepúlveda. La verdad es que hoy estamos muy contentos de recibir en este estudio a Gaby Millán. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. Ay, Juan Carlos, súper agradecida, muy contenta de estar en este que es tu proyecto y sobre todo pues con ganas de compartir. Al contrario, Gaby, ya te comentaba un poco que ya traía yo muchas ganas de poder conectar contigo de esta forma, en este formato, que vas a ver que es muy enriquecedor y sobre todo conocer quién está detrás de esta ejecutiva con una trayectoria muy importante. Y justo para comenzar, quiero compartir parte de tu semblanza, y digo parte porque sé que tienes una carrera larga, importante, sobre todo en el mundo financiero. Y pues bueno, comentarles que Gabriela Millán, orgullosamente mexicana, originaria del estado de Hidalgo, es licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. Tiene el grado de maestra en Administración y Dirección de Empresas, MBA por el Tecnológico de Monterrey. A lo largo de más de 25 años ha acumulado una importante experiencia en empresas como Samsung, donde fue galardonada con el Premio a la Excelencia por su destacada labor en la reducción de costos y la reestructuración del área administrativa, así como en el Tecnológico de Monterrey y Banco Monex, donde actualmente es gerente de banca de empresas. Su experiencia no se limita al ámbito empresarial. Ha sido una activa participante en organizaciones ciudadanas y empresariales. Formó parte de la Comisión de Inclusión Financiera en Coparmex Hidalgo, presidió la mesa directiva de la Asociación Exatec Hidalgo del 2016 al 2018, fue vocal en Canacintra, Estado de México en 2022 y 2023, y en marzo de 2024 formó parte del Comité Técnico Revisor del Premio a la Equidad de Género organizado por Mujeres en Finanzas e IMEF. Desde 2022, Gaby es vicepresidenta de membresía del IMEF Estado de México, y a partir de enero de 2024 es consejera nacional y presidenta del Comité de Atención y Creación de Valor al Socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Gabriela es reconocida por su liderazgo, visión estratégica y dedicación a fomentar el crecimiento y la innovación en cada organización en la que participa, siempre buscando impactar positivamente en su comunidad y en su país. Gaby, buenas noches nuevamente y bienvenida. Ay, muchas gracias y de nueva cuenta. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Oye, una semblanza que parece muy rápido de leer, pero ya son más de 25 años de trayectoria. Así es, bueno, sobre todo tengo 49 años, aunque realmente esa es la trayectoria profesional, trabajo desde los 19. Entonces ya podría decir que sean 30 años, ¿no? Pero la ejecutiva realmente tiene 25. Gaby, quiero comenzar, tal vez nunca te han hecho esta pregunta, pero me llama mucho la atención, y vamos a ir como un poco de atrás hacia adelante, y quisiera yo saber en qué etapa se encuentra Gaby de su vida. Wow. Pues mira, en una etapa que estoy disfrutando mucho, no podría decirte que tiene un nombre específico. Cuando tú me mencionas esto, me recordó la película de En búsqueda de la felicidad, ¿no? Que dice, en este momento le llamo felicidad, cuando pasa, cuando logra el trabajo y le empieza a ir bien. Yo hoy te podría decir que es algo similar, pero no tiene que ver porque haya logrado un objetivo específico en el trabajo o algo, sino tiene que ver mucho con mi madurez, ¿no? Entonces es un momento donde me disfruto mucho como persona y disfruto todos los roles que llevo a cabo. Entonces estoy en un momento en el que de agradecimiento, de plenitud y sobre todo de como quisiera comerme el mundo todavía más en todos los sentidos, ¿no? Tanto profesional como en el lado personal. Entonces hoy creo que estoy en un muy buen momento y quisiera que durara siempre, ¿no? Yo sé que hay altibajos, pero este es un gran momento para mí. Nos compartías, Gaby, que comenzaste desde muy joven a trabajar, 19 años nos comentaste, pero bueno, si pudieras hacer un poco de pausa y ver desde arriba toda esta trayectoria, ¿cómo comenzaste? ¿En dónde decidiste dedicarte a orientar un poco tu carrera profesional junto con tus cualidades hacia la parte financiera? Ok, pues mira, tendría que platicarte desde el inicio, cuando yo estaba en la preparatoria y que tuve que decidir qué estudiar, ¿no? Que elegir cuál era la carrera, que es algo que siempre he pensado que no es tan bueno que automáticamente termines de la prepa y te vayas a una carrera. Creo que siempre hay que tener un periodo
pues primero de pausa y de madurez, ¿no? Entonces para mí era como la obligación elegir una carrera, y lo primero que elegí fue Relaciones Internacionales en la Universidad de Anáhuac. Me fui del sur, mi mamá me dio la oportunidad, yo estaba muy contenta, pero cuando estaba ahí me di cuenta que definitivamente no era la carrera, ¿no? Y pasaron 2 semestres, fue algo muy duro, porque al momento de tener que pues avisar que no iba a poder seguir con la carrera y demás, fue pues doloroso, frustrante un poco, como me sentía decepcionada incluso conmigo misma, pero yo creo que tiene que ver con la madurez, ¿no? Entonces 1 año estuve trabajando, porque por supuesto no creas que fue, qué felicidad, pues ahora qué quieres hacer, mijita. Claro. No, pues ahora fue buscar una oportunidad, y en realidad estuve trabajando 1 año dando clases en un kinder a niños de 2 a 3 años. Fue súper interesante, y ahí realmente no analicé como que cuál era el futuro, sino que una prima que trabajaba justamente en el TEC de Monterrey me da esta oportunidad y se me acerca y me dice, oye, a ver, ya tienes que empezar a hacer algo de tu vida, no puedes seguir dando clases aquí en un kinder a los 18 años. Te propongo que busquemos una beca para que entres al TEC de Monterrey. En mi visión nunca se vio el TEC de Monterrey, o sea, no lo veía como una oportunidad alcanzable, pues por mucho, o sea, no nada más por el tema económico, sino como que realmente la visión la tenía muy limitada. Pero al momento en que entré al TEC, realmente mi visión fue, se amplió 360, ¿no? Y ahí fue donde empecé a agarrarle el gusto. Literal estudié la carrera que había completa en Pachuca, Hidalgo. Yo soy de Pachuca. No fue tanto elegir, quiero ser administradora de empresas, ¿no? Se escucha súper mal, pero fue realmente la carrera que había disponible. La otra era contaduría y finanzas, que no me gustaba tanto, y la ingeniería industrial, en la que tampoco me veía. Entonces eran esas 3 carreras. Tomé la oportunidad. Y una vez que ya llegué ahí, obviamente como ya iba con una madurez mayor y con unas ganas de salir adelante, porque yo ya veía a mis compañeros con los que yo me había graduado de la prepa, que ya iban 2 años adelante, que ya traían otro proyecto de vida, que es cuando ya realmente la universidad la tomo en serio. Y entonces trabajaba y estudiaba. Y conforme fueron avanzando los semestres, me daba cuenta que lo que más me gustaba era la parte tanto financiera como la de talento humano hoy, antes recursos humanos. Y entonces, bueno, a partir de ahí fue que empecé a meterme a, pues primero mi oportunidad fue en Samsung ya oficial, ¿no? Porque trabajé toda la carrera, trabajé en el TEC de Monterrey. La beca era no solamente una beca académica, sino que una beca trabajo. Entonces trabajaba, ya llegaba a las 6 de la mañana al TEC, porque trabajaba en servicios escolares, lo que creo que después evolucionó a casa y ahora ya no sé cómo se llama. Entonces yo iba a las escuelas junto con toda el área de promoción, y hacíamos promoción justamente del TEC de Monterrey. Entonces llegábamos con las papeletas de los chicos que estaban interesados, y pues yo llegaba, era Lolita la capturista, ¿no? Entonces llegaba, capturaba, hasta que después me daban la oportunidad de yo ir a dar las pláticas para promover incluso el TEC, etcétera. Entonces, pues bueno, durante mi carrera la verdad es que lo disfruté mucho, porque no solamente estudié, trabajé, estaba en el staff del teatro. O sea, siempre pensé que el TEC era como este buffet, o al menos así me lo decían, donde tú tenías la oportunidad de elegir todo lo que querías. Pero pues obviamente en los últimos semestres que llevábamos unas carreras donde ya teníamos interacción con empresas, yo veía a las empresas y a los directivos de las empresas como una aspiración, ¿no? Es a donde me veo. Y cuando me graduó, primero seguí un proyecto emprendedor que no funcionó muy bien, pero mi primera oportunidad ya formal fue en Samsung. Y la oportunidad fue una cosa increíble, porque claro, yo trabajaba desde los 19, había hecho un currículum extenso de muchos proyectos y trabajos, quizás no con un valor, o no tenía semanas cotizadas o cosas del estilo, pero sí tenía pues había trabajado todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo llego a mi entrevista de Samsung, pues me dan una posición gerencial, estaba debajo del director general de Samsung Corporation. Y para mí fue un reto, porque fue recién graduada, llegar el literal era el sueño del TEC de Monterrey, donde llegas y pides un puesto directivo.
o gerencial, pues fue el mío. Con sus asegúnes, porque pues la cuestión es que sí fui contratada, yo llevaba la administración de la empresa, pero tenía el sueldo de alguien, no de un gerente, ¿no? Sino de alguien de súper abajo de la pirámide. Y bueno, pues ahí fue adentrándome en el tema financiero hasta que después ya me fui especializando, hice un MBA y me fui moviendo a otros lados. Pero realmente eso es como llego. O sea, al principio, un poco por cosas del destino y de apoyos de los demás, ¿no? Pero no era algo aspiracional que yo dijera de chiquita me veía. No, para nada. Oye, Gaby, quiero ir un poco desmenuzando todo esto que nos acabas de compartir y quisiera como comenzar un poco a que hagas memoria de cómo fue la etapa universitaria. Participaste, me estabas ahorita comentando en el staff de teatro. Esto te lo quiero preguntar porque sin duda alguna creo que todas estas habilidades que vamos adquiriendo, todas estas experiencias hasta cierto punto nos van formando como personas en nuestro propio carácter y también nos hacen pues mejores tomadores de decisiones. ¿Qué fue lo que más disfrutaste en esta etapa universitaria y qué hiciste adicional más allá de estudiar? Claro. Pues efectivamente, o sea, yo lo que digo es que a mí el TEC de Monterrey me formó en muchísimos aspectos, ¿no? Y desarrolló en mí todas las habilidades y capacidades, y de hecho en grupos estudiantiles, siendo estudiante, había algo que decía, algo así como todo lo que aprendí, todo lo que sé lo aprendí en grupos estudiantiles, ¿no? Y imagínate, yo estudié del 95 al 2000. ¿Pero qué hice? Pues mira, fui estudiante, y además estudiante de las que, o sea, súper ñoña, porque yo tenía incluso casi que mi cubículo en la biblioteca, en el TEC de Monterrey, en Campus Hidalgo, había la biblioteca. Y con mis amigas, mi grupo de amigos, que eran poquitos, pero nuestro punto de reunión era la biblioteca. Entonces a mí ya me reservaban mi lugar de yo llegaba y ponía mis cosas. Y pues aproveché tanto instalaciones para estudiar, ¿no? Porque por todos lados pasé, biblioteca, donde presentábamos exámenes. Claro que de lo que te estoy contando, pues es hace muchísimos años, hace 30, cuando exámenes presentabas y ibas y eran salones gigantescos donde llenabas las bolitas y luego entrabas a dejar el examen y a los 2 segundos salía tu calificación, ¿no? Entonces, bueno, pues principalmente estudié, pero trabajé, como te decía, trabajé en casa, y entonces, o en servicios escolares, y ahí tuve la oportunidad primero, pues de desarrollar yo no es que fuera o que tuviera la habilidad de comunicar, o que pararme en un escenario o algo por el pasado, ¿no? Sino que ahí llegábamos a dar, como yo acompañaba a la gente que hacía promoción del TEC de Monterrey en las diferentes universidades, pues yo primero cargaba las maletas, ¿no? Sacaba los papelitos y los entregaba, etcétera, pero después desarrollé esta habilidad de poder comunicar lo mismo que comunicaban las personas que iban a promover el TEC y me daban la oportunidad de, bueno, pues ya te toca ahora dar las pláticas a ti. Incluso me prestaban el coche y yo me iba hacia diferentes y sacaba todos mis materiales para promover el TEC. Entonces, eso era de lo más interesante que me parecía, porque al final iba yo representando la marca del TEC de Monterrey, ¿no? Teniendo, o no incluso siendo una graduada, sino siendo una estudiante. Entonces, eso me marcó mucho porque me formó y me hizo muy responsable. No es que antes no lo fuera, pero ahí sí era súper responsable. Y la parte muy divertida que disfruté muchísimo fue justamente el staff de teatro, ¿no? Yo vengo de una familia donde la familia tiene muchos talentos. Tengo familiares que cantan, bailan, cocinan delicioso, hacen todo. Yo siempre he dicho que tengo talentos distintos, no como los de ellos, ¿no? Entonces, en el caso de la familia, que todos bailan, cantan, brincan, ¿no? Hacen algo interesante, pues yo no. Entonces estuve primero en en la producción de obras de teatro, y justamente dentro del trabajo que tenía, que era parte de la beca, pues tenía que buscar a los escenógrafos para la escenografía de las obras principales, etcétera. Entonces ahí empecé a adentrarme y vi que había el staff.
Y el staff era divertidísimo. Yo no sé cómo sea en todos los campus, pero en Hidalgo era como icónico, ¿no? Incluso había un personaje o una mascota que teníamos ahí. Entonces era desde vestirte con el overol negro que llevaba el logo del TEC de Monterrey y andar por ahí. Entonces para mí era también pues un momento de mucha diversión, porque además viajamos por todo el país, de pronto andábamos presentando la obra, etcétera, etcétera. Entonces era muy divertido y pues los del staff de teatro construyen la escenografía, siempre están detrás, están apoyando a los actores que están de frente. Entonces a mí me tocaba una parte que era el traspunte. El traspunte conectaba desde el director que estaba arriba, ¿no? En las cabinas de audio, etcétera, y que controlaba todo el audio y escenografía y luces. Y yo era la conexión con el director del staff. Entonces, pues era importante pasarles instrucciones y todo. Entonces, eso me encantaba. Y todo lo demás, lo que sí no hice fueron deportes. No, yo no soy una persona precisamente que me caracterice por ser deportiva. Sí voy al gimnasio, pero básicamente como por salud, pero no es, pues no ha sido desafortunadamente un pilar en mí. Entonces no iba a las canchas, no pasé por esas áreas, pero sí organicé eventos. Otra cosa que me formó mucho fue organizar eventos para mujeres. Desde súper jovencita fui promotora de liderazgo femenino y organicé en 2 ocasiones un foro que se llama, o que se llamó El reto de ser mujer. Incluso tuvimos de invitada a Silvia Pinal, que recién murió. Pero bueno, pues era captar estas mujeres e invitar a mujeres que en el TEC de Monterrey, que eran las mamás de los estudiantes. Y entonces, bueno, pues esos eventos me encantaban. Entonces, desde muy jovencita estuve haciendo cosas, de hecho, desde antes, pero ahí en el TEC, pues todo. Yo te decía, llegaba a las 6 de la mañana y me iba a las 10 de la noche. Y el sábado iba todo el día. Entonces, habrá quien dijera, pues que no tiene una vida, ¿no? Pero pues mi vida estaba en el TEC y mis amigos y toda pues mi comunidad estaba dentro del TEC de Monterrey. ¿Te acuerdas de tu matrícula? 347,585. Oye, te la tatúan sí, aquí. Esa es básica, sí, esa nunca se olvida. Oye, Gaby, mencionaste varias cosas bien interesantes, pero ahorita regresando un poco a que a la hora que tú elegiste la carrera, cuidaste mucho esta parte de que estuviera completa en la institución. Y me llamó la atención, te voy a decir por qué. ¿Había alguna cuestión que te anclara o que tú misma quisieras quedarte ahí en Pachuca? Y para quienes nos escuchan, el sistema del TEC no necesariamente tiene la carrera completa. Puedes iniciar algunos semestres y posteriormente migrar a otro campus. Generalmente es en Monterrey o en algún otro campus, ¿no? Pero bueno, en todas las carreras están completas en Monterrey, que es la sede. Pero a ti algo en particular, regresando un poco, me llamó la atención. Sí. ¿Te hizo tomar esta decisión o había algo que te impidiera moverte de Pachuca? Pues mira, no es que me impidiera, sino el tema económico era una limitante, ¿no? Entonces, pues digo, mi mamá con mucho esfuerzo me apoyó, ¿no? En la carrera, pero no era como una opción irme otra vez, a diferencia de la primera vez cuando me fui a la Anáhuac del Sur, que no llevaba beca. Entonces aquí era más un tema de cuestión económica. Aunque hoy, en perspectiva, creo que uno se puede buscar oportunidades, no importando el tema económico, pero sí tiene que ver mucho con que a lo mejor tú tienes estos límites que tú solo te pones, porque dicen, bueno, pues es que pues no es fácil conseguir una beca, ¿no? En otro lado, bueno, pues aquí nos quedamos, ¿no? Oye, la beca, porque también algo importante es que la beca era para ese campus. Ya. Hoy en día me parece que la beca se puede trasladar o algo por el estilo. En ese momento no, ¿no? Y una beca que yo tenía era beca y aparte beca trabajo, ¿no? Entonces no era tan sencillo el modelo. Pero además, te voy a decir, yo creo que al principio quizás lo llegué a pensar, ¿no? Sobre todo en las primeras veces cuando vi el staff, que conocí otros campus, wow, el que me acuerdo mucho que me encantó fue el de Querétaro. Pero después nada hizo que me moviera, porque mi ambiente era tan... O yo generé una posición en el TEC, ¿no? Relevante, ¿no? Que incluso pues me invitaban a ser maestra de ceremonias de aquí a allá. O sea, hacía tantas cosas
que pues no, ¿para qué me quería ir, no? Estaba, pues claro, seguramente hubiese podido ya con más visión buscar nuevas oportunidades, pero para mí fue muy cómodo. Conecto mucho contigo porque también a mí me tocó este tipo de becas, beca educativa, beca crédito, alguna cosa así Beca crédito. se llamaba, ¿no? Que das una parte la tienes que pagar y otra parte es por tu rendimiento académico. Y bueno, al final, lo que yo te quería comentar y que conecto igual mucho contigo es esta parte de... mencionaste ahorita que no estaba en tu radar el TEC de Monterrey y me hiciste recordar que justamente para mí tampoco estaba. Yo recuerdo que estaba en la sala de la casa de mis papás y mi papá era, pues frecuentemente leía los periódicos y me acuerdo que pues yo ya estaba en esa etapa de buscar qué hacer de mi vida o digamos, no tanto qué hacer de mi vida, sino en la parte de decidir dónde estudiar. Y me acuerdo que había un promocional en el periódico. Se acababa de abrir el campus Puebla. Mm. Estaba nuevecito. Y no estaba en mi radar y me mencionó, oye, ¿por qué no haces examen de admisión? Ahorita que estás buscando en diferentes universidades, ¿por qué no lo haces en el TEC? Y quiero conectar esto, Gaby, con hoy en día, probablemente para quienes nos escuchen pudiera sonar o muy lejano o algo muy imposible. En tu experiencia y en mi experiencia creo que nos permitió el poder iniciar y el poder concluir. No todos tienen esa fortuna, pero tú qué consejo, qué recomendación darías para quien justamente esto que nos mencionas, que sus propios pensamientos los limitan y te descartas inmediatamente? Sí, bueno, pues ahí yo lo dividiría en dos. El primero es, mucho es el entorno donde tú te mueves, ¿no? Y que sí, absolutamente, o sea, no sé, dentro del entorno familiar dicen, imposible que vayas, pues tú ya traes ahí una barrera, ¿no? Pero si está no sé, o sea, en tu interés, estudiar una carrera, a lo mejor puede ser el TEC, han de pensar que nos pagan por hacer esta hoy en el TEC, ¿no? Pero por hacerlo en el TEC de Monterrey o en una universidad privada, pues lo primero es ir a tocar la puerta, porque creo que lo que pasa muchas veces es que ni siquiera preguntamos, ¿no? Simplemente el límite lo ponemos sin acercarnos, ¿no? Oye, pues hay oportunidades, qué tipo de becas, qué requisitos, qué tipo de apoyos puede haber, ¿no? Entonces creo que lo primero es tú investigar. Y lo siguiente, que creo que eso es muy importante y yo eso lo hago hoy, ¿no? Con la mayor parte de la gente que me rodea o que está cerca de mí, es este tema de mentoreo, ¿no? Entonces, cuando tú ves a alguien que quizás no es tu mentor oficialmente, ¿no? Pero que tú veas a alguien aspiracional y que incluso a lo mejor no te conoce, pero tú lo ves en redes o algo, pues acércate y escríbele. Porque muchas veces estas personas que están cerca pues a lo mejor, no, o Tu sea, no círculo. de tu círculo, pero puede ser que no nada más de tu círculo en el que te mueves, sino en el que tú estás en contacto en redes, pues te pueden ayudar o bien orientar, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Hoy no solamente hay programas, está en el caso, por ejemplo, del TEC de Monterrey, que le ha dado la oportunidad a muchos estudiantes de los líderes del mañana. O sea, hay muchas oportunidades, pero yo recuerdo en el TEC, allá en Hidalgo, que había estudiantes que eran de los equipos de básquetbol y que en ese momento el director de DAE los apoya porque él realmente era un fanático del básquetbol y quería un equipo competitivo. Entonces juntaba varios Exatec para que pudieran, o sea, a lo mejor el TEC les podía apoyar con la beca, pero los estudiantes quizás no tenían para su sustento o su vivienda, ¿no? Entonces buscaba estos Exatec para que ellos donaran y mantenían casas, ¿no? Entonces como que hay muchas formas en realidad de salir adelante. La cuestión es que creo que la primera barrera que tenemos, además de que es mental, es como el no buscar, o sea, el no ir a preguntar, ¿no? Porque lo peor que te pueden decir es que no, pero quizás hay alguien que te diga, oye, mira, no, pero hay esta opción, búscale por acá, ¿no? Conecto contigo nuevamente en esta parte de generar oportunidades. Y quiero conectar esto, o bueno, llevarlo hacia
que empecemos a conversar un poco hacia la parte de ejecutiva de lo que te has estado desarrollando. Y a veces escuchamos o alguien nos da, bueno, creo que ya ni se usan las tarjetas, ¿verdad? Pero cuando nos comparte o vemos en alguna red social, vemos su nombre, vemos su cargo y tal vez es gerencial, tal vez es director o un cargo más alto, eh, pareciera que se dan las cosas de la noche a la mañana, pareciera que llegaste y pues ya, por el simple hecho de estar o de pedir las cosas se dan por generación espontánea, vamos a llamarlo así. Y quiero yo conocer un poco más acerca de todo este camino, de todo este proceso, Gaby, que te ha llevado a ocupar la posición que hoy tienes, que nos platiques un poco acerca de tus equipos de trabajo, cómo esta dinámica que hoy nos compartes de estudiante, universitaria, de ir más allá, de buscar desarrollar otras habilidades en grupos estudiantiles, que al final conectó contigo para estar hoy en la posición en la que llevas. Pero para quienes nos escuchan, ¿cómo ha sido ese camino de Gaby? ¿Ha sido sencillo? No, absolutamente no. Y ha sido un camino largo, realmente. Si nos vamos atrás, yo te decía que me gradué pues hace 24 años, casi 25, porque me gradué en mayo del 2000. Y a partir de ahí ya empezó realmente la carrera profesional. Entonces mi primer trabajo formal, ya fue en Samsung como gerente, y ahí de la parte de administración de la oficina. Y ahí fue un reto gigantesco, no solamente por el tema de administrar un negocio como Samsung, no, además Samsung es un holding de la cual se desprenden muchas entidades, ¿no? Para quien no conoce Samsung, es mucho más allá de Samsung Electronics, hay ingeniería, hay, no sé, yo creo que son como 30 o 40 subsidiarias, ¿no? O muchas más. Es una empresa gigantesca en Corea. Creo que más del 20% del PIB lo genera solo Samsung, ¿no? Entonces, bueno, pues era una empresa enorme, pero hubo dos retos ahí cuando llegué. El primero era el tema cultural. Entonces, el que una mujer tuviera un puesto así, ¿qué pasaba? Que muchas veces cuando venían los coreanos literal de Corea, porque había otros coreanos que venían de Estados Unidos y ya eran occidentales, pero cuando venían me ponían a servir el café, ¿no? Entonces, y no es que me sintiera indignada o algo, sino yo decía, hey, oigan, ¿qué pasó? ¿No? Yo estoy aquí igual que ustedes, vamos a trabajar. Y no fue fácil, porque al principio yo vengo también ahora sí que tengo que decir, aparte de mucho talento de la familia, de mujeres súper empoderadas, ¿no? Entonces, como que para mí era un choque llegar a un ambiente donde el hombre porque si pensamos que en México son machistas, bueno, en Corea y se llevan un quien vive, creo que un mayor, ¿no? Entonces, todo este protocolo coreano al inicio a mí me costó mucho trabajo, ¿no? Ver cuando llegaban a venir mujeres coreanas y toda la reverencia que le tenían que hacer al jefe, y si el jefe decía ciertas cosas, o sea, todo ese protocolo en mi cabeza me costaba mucho trabajo. Y también el otro era el idioma, ¿no? Porque si bien era el inglés, pues hay muchos asiáticos que el inglés lo hablan un poco extraño, y entonces pues yo decía, híjole, mejor que lo escriban, o que era difícil comunicarme porque no entendía muy bien. Entonces, bueno, fue primero eso, después la cultura y luego el proyecto, porque a mí me pusieron un proyecto muy específico que fue esta reestructuración, que hoy lo veo y digo, qué ruda fui, ¿no? Porque yo ahora estoy en un área comercial y creo que a la primera área a la que se le vio afectada en ese momento fue al área de ventas. Y bueno, pues fue muy interesante, pero fue mi primer trabajo formal, ¿no? Entonces, cuando yo todavía me acuerdo que llegué con mis libros de la carrera, los puse ahí y a todos les decía, por favor, díganme licenciada Millán, porque para mí era la forma de poner autoridad, ¿no? Obviamente con el tiempo me di cuenta que el título nobiliario que llevaba era lo de menos, porque el liderazgo se tiene que ganar, ¿no? O sea, tú llegas a una posición y te ganas el liderazgo, porque puedes ser jefe, pero no líder. Entonces, bueno, mi aprendizaje ahí fue brutal. Al principio te digo, además, si yo llegaba con estas ínfulas de soy del TEC de Monterrey, bueno, ¿y quién eres? De hecho, a mí, mi jefe, el señor Moon,
me contrató no por el TEC de Monterrey, le llamó la atención en mi currículum que yo era del Colegio Americano, de la Escuela Americana en Pachuca, y sus hijas iban al Colegio Americano en la Ciudad de México. Entonces como que, pensó que era la misma escuela, yo no lo desdije. Dije, pues sí, es más o menos, digo, es un poco diferente porque en Pachuca era diferente, pero era la misma cadena de escuelas. Entonces, bueno, pues esa fue mi primera, ahora sí que como darte cuenta de la realidad es distinta, ¿no? Porque pues en los libros son una cosa, ahora liderar también a los equipos, de querer imponer muchas de las decisiones que yo al principio las hice así y que hoy digo, en la vida las debería de haber hecho, pero pues era mi inexperiencia, ¿no? Pero bueno, pues al final del día creo que las cosas salieron bien. Ahí hice una pausa, que eso es algo súper importante de lo que también quería platicarte. Dije, si sale la oportunidad de platicarlo, porque yo hice una pausa cuando nació mi hija. Bueno, un poco antes, porque tuve un embarazo de alto riesgo. Y entonces es algo en lo que vivimos las mujeres, que muchas veces tienes que decidir si vas a tener un hijo, que hoy es un poco quizás más sencillo, se ha abierto un poco más eso, pero tienes que decidir si estás de tiempo completo de mamá. Claro, si se puede, ¿no? Si hay oportunidad, si haces un equipo, a lo mejor, no sé, tu esposo, pareja o lo que sea, o bien o tu familia te soporta, pero si no, tienes que hacer una pausa completamente. Entonces, yo no quería hacerla, pero el destino y la salud me llevó a tener que hacer una pausa definitiva porque me dio pancreatitis cuando nació mi hija. Entonces, ese periodo fue muy duro. Fue muy duro porque fue un tema de luchar contra, literal, o sea, o pedir una oportunidad nueva, ¿no? Que sí me la mandaron. Pero cuando ya salí adelante, que me tardé más o menos como un año en temas de salud, pues fue querer regresar y no regresas al mismo lugar. O sea, no hay manera de que regreses al mismo lugar por dos cosas. La primera, porque si eres una mamá que quieres convivir con tu hijo, no puedes estar al mismo ritmo que tienes antes, ¿no? Y la otra es que quizás las posiciones, cuando tú llegas a entrevistas y, sí, pero es que tengo un bebé, híjole, o sea, no siempre te dan esta oportunidad porque se requiere el tiempo completo y una mamá quizás pues no puede, no es que no quiera, ¿no? O sea, su voluntad está ahí, a lo mejor necesita más flexibilidad. Y entonces, bueno, pues ahí tuve que hacer son de las primeras pausas que hago ya realmente en la parte profesional. Y entro al TEC de Monterrey, ahora sí que ahí voy otra vez al TEC, tocar la puerta y decir, please, échenme la mano, porque ya aparte me regresé a vivir a Pachuca, porque antes vivía en Ciudad de México, y el TEC me da una oportunidad maravillosa y me manda como directora de grupos estudiantiles. Entonces, para mí fue llegar a literal algo que me encantaba, pero que fue un reto siendo mamá, ¿no? Porque los jóvenes pues tenían proyectos que incluían día, tarde, mañana, noche, madrugadas y lo que sea. Pero eso recuperó mucho en mí la energía, el ánimo, y trabajar ahí, desarrollar estas habilidades. Cuando ahorita tú me decías la parte de los equipos, me ayudó mucho porque pues finalmente tenía en ese momento creo que 20 grupos estudiantiles, entonces tuve que desarrollar habilidades para desarrollar líderes, ¿no? Yo no sabía que podía desarrollar líderes hasta que llegué a grupos estudiantiles, ¿no? Y pues tenía la materia prima que estaba ahí perfecta, que eran los estudiantes. Y bueno, pues fui construyendo estas sinergias con los estudiantes y desarrollándolos. Entonces, esas habilidades que aprendí, o sea, si ya las había aprendido como estudiante, después con esta posibilidad de ser líder de los grupos estudiantiles, pues fue un regalo maravilloso. Quizás en ese momento, o sea, ya en retrospectiva, te voy a decir que no fue precisamente como que, el trabajo de mis sueños. Pero hoy reflexiono y la verdad es que agradezco cada minuto porque pues los jóvenes van con esos proyectos, traen este sueño y tú no les puedes romper el corazón porque normalmente eso es lo que pasa, ¿no? Que dicen, traigo este proyecto y los directivos dijeron que no. Entonces, bueno, ¿cómo construías que su sueño se compaginara con el proyecto que tenía la escuela, etcétera, etcétera? Y es lo mismo que llevas hacia las empresas, ¿no? Cuando tú trabajas en una organización, haces exactamente lo mismo.
porque quizás tú tienes una idea para poder mejorar algún proyecto, vender más, hacer, pero al final tiene que compaginar con la visión y la misión de la organización, y por el otro lado, cómo gestionas al talento, cómo lo impulsas, cómo corriges. Entonces, a mí en la parte de ser directora de grupos estudiantiles me ayudó mucho, y ha sido uno de los trabajos que más he disfrutado también, porque al final del día veía un proyecto que llegaba simplemente un grupo de estudiantes a platicarme una idea, y pasados unos meses que se concretaba, y casualmente, o usualmente, no casualmente, sino usualmente se concretaba con mucho éxito, ¿no? Por las ganas, el empuje, etcétera. Y bueno, pues eso ya me puso en otra, me regresó y me reactivó muchísimo. Y a su vez yo empecé a estudiar la maestría, el MBA, que fue a través de un concurso. Bueno, me dieron una beca, y 90% de beca, lo cual también al TEC de Monterrey le tengo que agradecer. Y fue esta beca que durante 3 años fue una beca presencial, organizada por la EGADE y el TEC, y en Pachuca, ¿no? Entonces sábados y viernes y sábados tenía las clases. Y bueno, pues ahí también como mamá dejar un poco a mi hija, porque ella fue durante sus 4 años hasta los 7. Entonces en ese periodo, pues cero que iba por ella a la escuela, nunca fui a ninguna fiesta infantil porque pues eran los sábados, la tenían que encargar. Ahí obviamente ocupé mucho apoyo, pero ahí ya recuperé esta visión de a mí me gustan las finanzas y yo me veo en el sector financiero. Entonces en el último año del MBA, pues agradecí la oportunidad que me dieron en el TEC de Monterrey, y entré a trabajar a Monex, ¿no? Y en Monex, pues la visión cambió, porque ahí el reto es distinto, ¿no? Si bien es un banco, pues es líder en el sector de mercado de cambiario, pero yo cuando llegué a una posición comercial, y yo nunca había estado en ventas, ¿no? Entonces tenía un poco como distorsionado cuál era la figura de un vendedor asesor. Y me tomó tiempo, no es sencillo, no es una cosa sencilla, porque al final no nada más vas y vendes dólares, ¿no? O cuentas de dólares y de diferentes divisas, sino lo que vendes es confianza. Y pues al final lo que pasó es que al principio fue distinto, ya llevo 13 años, casi 14, pero me fui especializando. He tomado una cantidad, bueno, yo creo que cada año tomo 1 o 2 diplomados, no solamente en temas financieros, sino también de liderazgo, de gerenciales, y de cómo llevar tanto a los clientes. O sea, divido en 2, ¿no? O sea, porque al final tú tienes que presentarte con un cliente y es cómo te voy acompañando en tu operación, cómo te voy asesorando para que sea más eficiente, ¿no? Y tú te sientas pues apoyado y asesorado no solamente por una institución, sino por alguien que conoce y sabe, ¿no? de lo que necesitas en temas financieros. Pero por la otra parte es ahora desarrollar talento con equipos. Y eso es retador completamente, eh, porque el esquema que manejamos en Monex es que tú sigues manejando una cartera, ¿no? Entonces, pero a su vez tienes que desarrollar un equipo que es tu competencia, ¿no? Porque al final todos andamos tras lo mismo, todos buscamos clientes, pero tienes que desarrollar su talento y desarrollar carteras. Entonces, pues ha sido un reto. Yo fui promovida recientemente, o sea, en este año, en febrero. Entonces, pues armar equipos no es sencillo. También, digo, no nada más es parte del talento que tenga la gente, sino que muchas veces pues son periodos de prueba, ¿no? Que tienen que pasar, y a veces, pues, algunos funcionan, otros no. Y entonces, pues, en Monex hay una, o el presidente del grupo siempre dice, tarda en contratar y despide pronto, ¿no? Porque si tú inmediatamente no te das cuenta que la persona no tiene el perfil, no comparte los valores, no trae el mismo empuje o comparte la cultura que manejamos, pues tiene que irse, ¿no? Quizás puede ser muy bueno, pero no necesariamente le suma al equipo, ¿no? O bien puede hacer todo, pero no da resultados, pues tampoco. Entonces es todo un reto. Gaby, quiero profundizar en esta parte de los equipos porque me llama mucho la atención cómo los desarrollas. Algunos rituales que nos puedas compartir, algunos
consejos, tips, por llamarle de cierta forma. Esta parte que tú mencionas de contrata lento, despide rápido, la he escuchado. De hecho, la escuché en una conferencia hace ya algunos años en Guanajuato, cuando me tocó estar por allá. Y siempre las he preguntado, ¿no? ¿Por qué crees que es cierto? Y ahora, con la experiencia que tienes, con el ojo, vamos a llamarle clínico que tienes, ¿cuáles son las cosas que tú detectas para que inmediatamente que tú llegas a detectar como habilidades natas que le permiten a la persona o al profesional mantenerse, pero que también tiene posibilidades de desarrollar? ¿Cuáles son estas que tú identificas? Digo, en tu sector es muy amplio, Sí. es importante. Mira, te voy a decir que quizás, no sé si el ojo clínico haya servido, pero lo pongo mucho con el ejemplo, con mi ejemplo, ¿no? Y digo, no sé si es un sesgo que tenga. Pero en este negocio específicamente, como te aceptas, o sea, constantemente estás recibiendo rechazos, ¿no? Porque cuando tú llamas a una empresa porque le estás prospectando, le quieres ofrecer algo, que no lo hacemos como en las tarjetas de crédito, ¿no? Pero al final tú llamas a las empresas o llamas a los empresarios, directores financieros a venderles a un servicio y normalmente te dicen que no, ¿no? O es más, ni siquiera llegaste al director financiero y te dicen que no. Entonces, en mi caso, cuando yo llegué, que te decía que siempre había estado del lado administrativo o de liderazgo, pero no en el área comercial, lo que me ayudó fue tener hambre, necesidad, ¿no? Estaba totalmente quebrada porque me acababa también de divorciar, tenía poco que me había divorciado, entonces, pues realmente no puedo decir que en pobreza porque hay condiciones de pobreza distintas, pero sí estaba realmente económicamente muy mal, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la diferencia en mí? Pues la necesidad y las ganas de salir adelante, ¿no? En mi caso, de decir, no voy a regresar nunca a estar en una situación en que yo no sé en qué momento llegué a estar tan mal económicamente, ¿no? Y entonces eso se nota mucho cuando una persona llega a pedir un trabajo o quizás cuando ya empiezas a colaborar con ella, ¿no? Porque si tiene hambre de salir adelante, de querer lograr objetivos, de querer, pues, no sé, marcar una diferencia sobre los demás, a esa persona hay que dedicarle tiempo y enseñarla. Quizás no tiene las habilidades, todas las necesarias para poder llevar a cabo una posición como las que tengo yo, ¿no? O las que coordino. Pero si tiene esta hambre, te puedo garantizar que se encuentre la forma. O sea, busca la manera, quizás nada más hay que mediar un poquito porque luego pasa lo de que se te nota mucho el hambre y entonces nadie te abre la puerta, ¿no? Pero más allá con el cliente, o sea, con las ganas en el trabajo, ¿no? Eres los primeros que estás ahí, estás investigando, cuando te dicen que no, oye, no, ¿por qué? O sea, hay como, o sea, se nota te vuelves un poco un emprendedor. En este negocio realmente eres un poco emprendedor porque el banco te pone, pues obviamente las plataformas que tenemos, las plataformas más sofisticadas, mucho más, donde estés, ahora sí que literal, pues no importa dónde estés, en qué parte del mundo estés o mientras tengas una conexión de internet puedes operar. Pero la cuestión es que tú tengas estas ganas de salir adelante, de que tengas que preguntar, que vayas y digas, híjole, pues no, ahora cómo sí, y que seas muy creativo, ¿no? Entonces, te diría que es esta habilidad que yo, y se nota, y que detecto, y que a lo mejor a veces malinterpreto, porque me ha pasado contratar de pronto personas y que digo, sí, tiene esta hambre y demás, pero a la hora que ya se empiezan a sentir cómodos en el puesto, que como nosotros también una parte muy importante tiene que ver con la compensación variable, que con la compensación variable se sienten, pues, bueno, igual es limitada y está bien, y con eso se sienten cómodos, pues ahí ya ese estancamiento no funciona en este negocio, ¿no? O sea, siempre tiene que haber más, porque los negocios aquí no son constantes, aquí siempre son variables, depende de que los clientes tengan operativa, que la competencia, o sea, hay muchos factores que pueden moverte. Pero para mí sería eso.
La otra son la capacidad de aprender, ¿no? Te digo, puedes dedicarte a otra cosa que usualmente lo ideal es que tengas relacionado, en el caso de nosotros, finanzas o administración, ¿no? Pero que tengas estas ganas de querer aprender. Porque también me ha pasado entrevistar personas que se sienten, bueno, ya dicen, nadie me puede enseñar nada más, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, siguiente. O sea, porque ya si no quieres aprender nada nuevo, no eres, pues en mi caso, no vas a funcionar, porque aquí se tiene que aprender sí o sí todos los días, ¿no? Y bueno, todas las demás habilidades, pero esas que se necesitan, pero esas las puedes ir desarrollando. No necesariamente las tienes que tener. Para mí serían esas dos, y se notan. Gaby, si yo te pudiera preguntar cuál es el tipo de liderazgo que hoy permeas a tus equipos de trabajo, ¿cuál es? ¿Cómo es Gaby la gerente, Gaby la jefa, Gaby la líder? Vamos a llamarle de cierta forma. Pues mira, no soy una líder sencilla, te voy a decir por qué. A ver, cuéntanos. Porque no soy de las que está usualmente detrás de ti. A ver, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo lo hiciste? A ver, cuéntame, no sé qué. O sea, yo soy una persona enfocada en el resultado. Entonces, claro que superviso el camino, pero a mí lo importante es que tú desarrolles esta manera de autogestión para lograr el objetivo, ¿no? Porque si necesitas demasiada supervisión, demasiado seguimiento, no es el estilo que yo tengo, ¿no? Quizás tiene que ver porque a mí no me encanta que sean tan, o sea, que me digan, oye, ¿qué hiciste hoy para lograr el objetivo? No, a ver, yo ya tengo muy claro lo que tengo que hacer para llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, mucho de mi liderazgo es así, pero también es un liderazgo que promueve mucho el talento joven, por ejemplo, ¿no? Quizás me topo muchas veces con frustraciones o me frustro o sea, naturalmente las generaciones son distintas, ¿no? Pero promuevo el talento joven y lo impulso. Y también, pues obviamente genero o trato de generar alrededor de mí, pues un ambiente positivo, ¿no? Que promueva mucho la parte de valores, o sea, de no crítica o no toxicidad entre los compañeros. Incluso si hay un tema que sea radio pasillo anda por ahí o algo, hay que abordarlo inmediatamente. Entonces, por eso te decía que no soy sencilla, quizás no porque pareciera que, pero otra cosa, una cosa es que pueda parecer muy buena onda, ¿no? Pero la cosa es que el objetivo es lo que buscamos en este negocio, ¿no? No dejo de ser una persona concentrada en los humanos o en la parte humana, pero sí en el objetivo, sino también, pues a mí también me dan las gracias, ¿no? Entonces a eso me refiero con no ser sencilla, porque no cualquiera le gusta un líder que te da libertad para que tú gestiones tu labor para llegar a los objetivos que se te han se han determinado, ¿no? Entonces, hay a quien no le ha gustado recién. Tuve un chico que estuvo conmigo que me decía, es que yo necesito que me supervises todos los días. Y yo, híjole, ahí sí no. O sea, porque nana dejé de ser hace mucho, ni de mi hija, ¿no? Entonces, se oye así. ¿Qué nos puedes hablar de la retroalimentación? ¿Cómo tienes retroalimentación o el llamado feedback con tus equipos? Hay muchos mitos al respecto, Gaby, y digo, hace unas semanas, creo que leí por ahí, como que alguien dijo, no, se corrige en privado y se aplaude en público. Y yo no estoy tan de acuerdo. Yo no estoy tan de acuerdo porque creo que estamos en un tiempo completamente diferente. No me voy o no me cargo más hacia un tema de ser agresivo, faltar al respeto. Eso no. Pero yo creo que también es importante que cuando tienes equipos, todos observen hasta cierto punto qué es lo bueno y también qué es lo malo. Hay empresas, en algún punto leí que Netflix, cuando despide a alguien, hace público el por qué lo hizo. Y te quedas así de, porque generalmente pasa esto, el radio pasillo. Oye, ya te enteraste que se fue porque, ¿y qué habrá pasado? No, pues yo creo que fue. Y se hace una tormenta y se hace unas cosas impresionantes. Te quiero preguntar esto porque para mí es muy importante poder conocer de qué forma tú das retroalimentación y viceversa.
¿de qué forma también te dan a ti retroalimentación y cómo lo has ido calibrando? ¿Tienes alguna forma, algo que te guste en particular? ¿Lo haces fuera de oficina, en la oficina? ¿Es diario? ¿Es constante? ¿Una llamada? ¿Cómo conectas con tu equipo de esta forma? Mira, en ese sentido, básicamente lo hago uno a uno si quiero comentar algo muy particular, ¿no? Pero sí puedo juntar a dos, tres del equipo para comentar algo de manera general. Lo hago constantemente, trato de hacerlo por lo menos una vez al mes, a veces se dan dos, dependiendo, porque luego ahorita tengo, por ejemplo, equipos que son, o personas que están en periodos de prueba de 6 meses y hay que tenerlo más constante. Eh, pero aquí te voy a decir, yo no sé tanto si es que en privado se habla fuerte o para felicitar con los a nivel abierto, ¿no? Yo te diría que lo importante es el tiempo, el timing, ¿no? Porque si pasó una situación, ¿no? Hoy, ¿no? Hubo una situación que a lo mejor tuvieras con algún cliente o con algún compañero y tú dices, bueno, en su retroalimentación de dentro de un mes, lo vamos a comentar en privado, ¿no? No, pues ya, olvídate. O sea, yo te diría que yo no me fijo tanto en que si es en público, en privado, o que dependiendo de la situación, claro, si ya es un poco más delicado, ahí sí definitivamente es en privado, ¿no? Pero tiene que ver mucho con el timing, porque si tú detectas algo, es inmediatamente. De hecho, la cultura que tenemos aquí, nosotros, bueno, me refiero a nosotros porque yo hablo del equipo en Metepec, pero abordamos inmediatamente cuando hay algún tema ríspido, radiopasillo, lo que sea, en el momento y del tamaño del que sea, ¿eh? O sea, no andamos esperando de, oye, dentro de 2 semanas lo platicamos, no. Entonces, creo que eso ayuda mucho a minimizar el tamaño del golpe, porque a lo mejor si tú ya empiezas a ver esta situación que empieza como que a darse y tú pones inmediatamente las reglas claras, los límites, platicas, ¿no? Y sobre todo escuchas, oye, ¿por qué se dio esta situación? O a ver, platícame un poquito más de qué pasó con esto. Pues primero entiendes, es un poco como los hijos, ¿no? Si llegan a preguntarte algo que tú piensas de, ay Dios, ¿quién le dijo esto? Pero si tú indagas un poquito antes, pues a lo mejor puedes ponerle freno, puedes corregir inmediatamente, puedes detener la situación antes de que se vuelva una bola de nieve, ¿no? Entonces, pensaría que lo hago así. A veces me ha costado trabajo que me digan algo, o sea, me lo platican y yo digo, ay, ¿a poco yo hice eso? ¿No? Cuando tiene que ver con cosas negativas. Pero me encanta que alguien tenga no solamente el valor, sino como realmente la conciencia de decir, es que es importante decirle que esto no me parece, ¿no? Porque si no, tú como líder no te das cuenta. Y lo que pasa normalmente es que la gente a su líder no les dice todo lo que está pensando ¿Por o el qué? problema. Pues yo no sé si tenga que ver un poco con este tema de la autoridad, ¿no? Como que a la autoridad, es como a los papás, ¿no? Como le voy a contar que Claro. me fui de pinta, ¿no? Lo mismo acá, o sea, tiene que ver yo creo que un poco, si tú vienes en culturas donde hay un castigo por decir la verdad, un Claro. castigo por levantar la voz, etcétera, pues usualmente no tiendes a decir pues algo que te está molestando. Pero yo soy muy dada a decir, bueno, algo que necesitas, algo en lo que te puedo apoyar. Y si no me lo dicen, pues digo, bueno, pues yo siento que vamos bien, ¿no? Pero me encanta cuando alguien me dice, oye, ¿sabes qué? A mí sí me gustaría que pasara esto o que se corrigiera aquello o no me gusta que pase aquello, porque te da un regalo enorme, una maravillosa oportunidad, pues de primero de reflexionar y de decir, oye, a ver, como que sí está sucediendo eso y poderlo corregir, porque si no, no te das cuenta. Gaby, yo quisiera preguntarte un poco acerca de tu promoción. Nos compartías ahorita que lograste un ascenso, un nuevo rol en la compañía en la que laboras, en Monex. ¿Cómo viviste esta parte? ¿En qué momento llegó? ¿Qué nos puedes compartir esto? Te lo quiero preguntar porque en muchas ocasiones, y me llamó mucho la atención esto que decías, ¿no? A veces que no se te note tanto el hambre o de cierta forma sí agrega valor, sí haz esto, haz cosas diferentes, hablabas de creatividad, de todo esto. Me queda claro que lo hiciste en este proceso para lograr esto, pero ¿qué más tuvo que pasar para que tú lograras esta posición? A veces, para quienes nos escuchan,
formar parte del mundo corporativo pareciera algo sencillo, pero no lo es. Escalar posiciones tampoco lo es, porque al final, pues bueno, estás en una lucha constante de muchos talentos y de muchas decisiones que a veces llegas, no comprendes del todo, pero cuando ya asumes posiciones gerenciales, directivas, etcétera, te vas dando cuenta de otras cosas, te vas dando cuenta de otras conversaciones, te vas dando cuenta de otros contextos y otras situaciones que se presentan en este proceso, vamos a llamarle ejecutivo o corporativo, por así decirlo. ¿Qué nos puedes compartir o qué nos puedes platicar de esto? Okay. Mira, te voy a contar. Yo entré a Monex hace 13 años, ¿no? Y entré como un asesor de banca de empresas en 2019 me promovieron como un asesor senior, ¿no? Que es, pues tiene que ver mucho ya con el volumen de generación, más allá de si los talentos o algo. Aquí realmente tiene que ver con la generación. Y en el 2019, mi hija, o sea, y lo relaciono con mi hija porque mi hija todavía era pequeña, ¿no? Eso fue hace 5 años, tenía 15 años. Y entonces para mí el ser un asesor de banca de empresas que me daba mucha flexibilidad, ¿no? Porque te digo, era muy enfocada al resultado, sigo siendo, pero muy enfocada al resultado. Entonces yo tenía esta flexibilidad de poder pues ir al colegio por ella, comer con ella, llevarla a lo mejor en la tarde a sus clases, etcétera. Yo no busqué en ningún momento ninguna promoción. ¿Por qué? Porque para mí el ser mamá era súper importante, ¿no? Una mamá presente. No, era mucho tiempo de calidad, pero estar ahí. A partir del 2019, cuando me promueven, pues ya obviamente empiezas a estar un poco más en el radar de la compañía, te digo, más por el tema de generación, pero y quizás a lo mejor antes hubiese podido subir a alguna gerencia. La cuestión es que era un dilema para mí, ¿no? Porque yo quería seguir siendo una mamá presente, más porque venía por la adolescencia, etcétera. Entonces fue hasta que ella ya cumplió 18 años, hace 2, okay, que dije, estoy lista. Estoy lista porque ella ya se fue a estudiar, ella ya se fue primero a un intercambio, después ya se fue a estudiar medicina. Y entonces para mí es el momento de ahora sí yo poder dedicarme 100% a un tema profesional y poder ir escalando, que hoy me cuestiono un poco este tema del escalar, porque tiene que ver también con la calidad de vida. Pero fue cuando dije, estoy lista. Entonces yo ya hablé con mi jefe, ya de hecho era un proyecto que traíamos antes que yo había pospuesto justamente por eso, porque era un dilema el tener a cargo gente. Y cuando yo decía, bueno, si yo llego a mis resultados, bueno, igual y a veces no siempre, pero si ya ahí voy bien, ¿no? ¿Para qué le meto más carga si de esta manera no reduzco tiempo de calidad de mi hija, ¿no? Entonces, para mí fue una prioridad eso. Cuando ya se da la oportunidad, es un poco por causas, ahora sí que una razón muy extraña que se dio ahí, pero bueno, pues al final se dio. Y es en octubre más o menos del año pasado, sí, ya del año pasado, que ya se empiezan a cocinar como que sí se puede. Bueno, pues hay que empezar a armar tu gerencia y es en febrero cuando me dan el nombramiento, ¿no? Entonces eso pareciera que es como que qué maravilla, ya, wow, increíble. Pero en Monex, o sea, lejos de la felicitación y demás, es que lo que implica es que tienes que armar un equipo nuevo, de la nada. Y eso ha sido uno de los retos dentro de Monex que he tenido más grandes, porque ha sido justamente traer este talento, desarrollarlo y que permanezca. Entonces, pues ha sido un reto, en eso estoy. Sin duda ha sido todo un reto, Gaby. Y quiero comenzar un poco a platicar contigo. ¿Qué te ha mantenido o qué te mantiene tan activa? ¿Qué te mantiene digamos, con una mentalidad clara? ¿Tienes algún tipo de hábitos? Es más, si pudiéramos ver las 2 primeras horas de tu mañana, ¿cómo lucen esas 2 primeras horas de Gaby? Pues mira, el primero es que tengo muchas ganas de vivir, ¿no? O sea, yo he pasado, te platicaba este tema de que me enfermé de pancreatitis y ese es un antes y un después, ¿no? Porque sí tuve un momento donde en el respiro me iba, o sea, ahí quedaba, ¿no? Y hoy lo puedo platicar y estoy siempre agradecida. Entonces,
tengo muchas ganas de vivir porque amo vivir, ¿no? Y quiero trabajar y quiero participar en actividades de todo tipo y aprovechar el día lo más que se puede porque me quedó claro que a descansar cuando me muera, ¿no? Y entonces, ¿qué hago las 2 primeras horas? Pues no siempre son iguales, ¿no? Pero usualmente lo que hago al despertar siempre es un agradecimiento. O sea, esto es algo que hago quizás con los ojos cerrados, ¿no? O sea, me tomo mi tiempo de despertar a levantarme. Y este es un agradecimiento siempre. Digo, yo soy creyente, pero pues un agradecimiento a Dios y a la vida porque desperté, ¿no? Y eso es algo que hago, no importa dónde esté. A veces lo hago con más énfasis y a veces se me olvida un poco y solamente lo hago como un tema de práctica, pero realmente trato de hacerlo como algo que me motiva al día, ¿no? Y luego, hace poco, empecé con una coach que me ayudó a generar algunas técnicas para poner hay una técnica del método Silva, que es donde tú pones una pantalla negra y decides cómo va a ser tu día, ¿no? O visualizas cómo va a ser tu día. Entonces hago mucho esa parte, ¿no? Y usualmente me trato de concentrar en cosas positivas, ¿no? Estaba teniendo unas malas prácticas hace tiempo, que era abrir el teléfono y meterme a Twitter y a intoxicarme de cosas horribles, pero eso lo dejé. Entonces, básicamente eso es lo que hago. 3 o 4 veces a la semana voy al gimnasio, a caminar, a hacer cardio realmente, pero son las 2 primeras horas del día. Esta parte del agradecimiento, Gaby, ¿lo haces a través de un mantra? ¿Lo haces a través de una aplicación? ¿Es algo natural, espontáneo? ¿Cómo agradece, Gaby? Pues mira, o sea, tiene que ver con temas espirituales religiosos, porque soy católica, o sea, es más un tema religioso, pero va conectado también con la parte espiritual no religiosa, ¿no? Que he ido desarrollando con el tiempo. Y no tiene que ver con un mantra, es simplemente cuando a lo mejor por enfrentarme a una situación de muerte, y que la viví también el año pasado cuando estaba ahí en Otis, ¿no? Cierto. Sí, ahí estaba. Y como que te recuerda lo fácil que puedes perder la vida, ¿no? En un segundo, o que te puede cambiar todo. Entonces, cuando tú vives una situación así que te marca, en mi caso, o sea, fue un antes y un después, es una cosa natural despertarme agradecida, ¿no? Porque ves la vida desde otra perspectiva. La oportunidad de despertar o respirar, de tener esta oportunidad de tener una cama, de una casa, una recámara, o sea, todo eso cambia mucho cuando vives una situación complicada, ¿no? Entonces no es un mantra, simplemente pues es este agradecimiento, es una oración, y ya. Uh-huh. Mencionaste que disfrutas vivir, que amas vivir, Gaby. Eso es padrísimo. Creo que como que lo damos por hecho en muchas ocasiones, ¿no? Que mañana vamos a despertar y a veces pues no es así. Eh, y esto lo conecto un poco con esta parte que nos comentabas un poco al principio sobre la mentoría, sobre estas pausas que son importantes, que tú decías, y que también me acordé muchísimo en una etapa, que es bien importante darte estas pausas para tomar mejores decisiones de, a ver, no tengo que elegir ahorita. Y a veces, ¿sabes? Uno como adolescente adolece de muchas cosas. Hablando de la etapa específicamente de la adolescencia, me parece que también nos llega a pasar o ocurre más adelante, pero estas pausas, estas mentorías, esta forma de agradecimiento, ¿de dónde viene? Es algo que, además que ahorita nos comentaste esta parte de amar la vida porque tuviste una situación específicamente con una enfermedad y con esto que nos compartías de Otis, pero hay algo más, viene de un bagaje familiar, hay alguien que haya conectado contigo de esta forma para que tú sigas desarrollando, sigas practicándolo. No necesariamente, o sea, no recuerdo eso. Yo creo que algo que sí ha influido mucho en mí ha sido el tema de viajar. Disfruto enormemente viajar y cada vez que tengo una oportunidad lo hago, ¿no? Y no importa el destino.
Y entonces cuando tú también conectas la parte de tu persona con el ambiente, ¿no? O con un lugar en específico, ¿no? Ahí también desarrollas esta, pues no sé, estas ganas de vivir, de disfrutar, de amar plenamente la vida, ¿no? En este caso, y suena raro, pero amo mi vida, ¿no? Y me amo a mí como soy, como persona, pero mucho también ha tenido que ver este tema de viajar. Y entonces, bueno, pues no sé, mi mamá a los 15 años me dio a elegir una oportunidad entre un viaje que duró casi 2 meses y por Europa, pero de mochilas, bueno, no era mochilas, era en campamento y con mi mochilita, ¿no? O bien una fiesta. Entonces, evidentemente, ni siquiera lo pensé y pues fue este viaje. Y ahí la verdad es que mi perspectiva del mundo cambió en muchos sentidos, ¿no? Porque pues ahí vas conectando con culturas, con personas de diferentes naciones que traen otras ideas, etcétera. Entonces al final a mí creo que lo que me desarrolló es estas ganas también de aprender y de conocer. Soy súper curiosa, al extremo, ¿no? Y me meto en temas que quizás siempre pienso, bueno, habrá que sido que en otras vidas fui otras cosas, porque todo quiero saber. O sea, es una obsesión por saber, por conocer, por explorar, que creo que es lo que más me impulsa, ¿no? O sea, tengo claro cuál es mi propósito y tengo muy claro que quiero seguir aprendiendo y conociendo y, o sea, cada segundo de esta vida que tenga la quiero aprovechar, ¿no? Gaby, hablaste ahorita del tema de Otis. Digo, para quien nos está escuchando, a mí me tocó en algún punto ver ahí algunas imágenes, algunos videos, fotos, cuando lograste tener comunicación, pero ¿cómo fue esta experiencia, estar en medio de un huracán? Categoría 5. Pues mira, es que estaba yo en la convención minera con unos amigos muy queridos, mineros, y bueno, pues también viendo la oportunidad. Yo siempre, ahora sí que en todos lados ando viendo oportunidad de conectar negocio, ¿no? Entonces iba con ellos, además de acompañarlos, pues justamente con esta idea de poder hacer negocios. Es una convención súper grande, súper importante a nivel internacional, entonces yo iba súper emocionada, ¿no? Y bueno, pues nos toca el huracán. Más allá de lo que pasó antes, ¿no? Porque es algo que yo no logro entender, cómo había un huracán en categoría 5 y había una convención y cena y baile y todo a lo que daba, y nadie decía nada, ¿no? De eso no hablaré, sino de los momentos. Digamos, el momento más crítico es cuando estábamos en una cena, nos mueven de lugar. De hecho, la directora de esa empresa que estaba organizando esa cena toma el micrófono y dice, nos tenemos que mover ahorita, y nos movemos a donde terminó siendo el refugio. Entonces, durante ese tiempo, o sea, yo al principio decía, ay, ¿cómo que un huracán categoría 5, no? Y cuando me asomé a la pues literal, o sea, cuando salimos del salón, pues se veían los vientos huracanados y todo, pero tranquilo, ¿no? Y yo, bueno, pues esto es un huracán Lluvia. categoría 5, lluvia muy fuerte. Metepec me ha preparado para el tema de la lluvia, porque aquí han caído unas lluvias torrenciales, entonces realmente a la lluvia no le tengo miedo, ni a los truenos, y a los vientos, pues como que ya soy de Hidalgo, entonces también vientos huracanados. O sea, sentía como que al principio incluso hasta Preparada. como una aventura de, wow, increíble. El tema no fue en ese momento, sino ya cuando se puso muy violento la cosa. Nos toca, y además todo está grabado en video, todo, porque de todo yo normalmente voy documentando, siempre les digo que voy documentando todo, pero si no grababa yo algo, alguien vecino andaba grabando, ¿no? Entonces hay una parte donde se cae una parte del techo, y en ese momento sí dije, híjole, creo que ahora sí ya aquí nos quedamos, ¿no? O sea, sí fue el único momento en el que sentí que había mucho riesgo. Y el otro momento muy duro fue salir después del huracán, porque claro, o sea, hubo mucho tiempo que llovió, bla, 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 pero ver al otro día y salir y caminar entre los escombros y ver la destrucción, eso fue muy impactante. Y el tercer momento más horrible, espantoso, que puedo decirte que viví, fue ver a la gente. A la gente que andaba, literal, me sentía como un Walking Dead, ¿no? Que estaba... pues no sé si por necesidad o por, no sé, pero cuando estaban robando las tiendas, todo este tema de que se dio en Acapulco,
me dio pánico y lo que le siguió. O sea, la verdad es que decía, ¿qué pasó? ¿No? O sea, porque yo tengo como este recuerdo del 85 cuando el sismo, del 2017 cuando el otro sismo, que la gente en automático hay una situación de peligro o de desgracia y la gente sale a ayudar, ¿no? Entonces lo que nunca había visto era lo contrario. Y eso también marcó mucho mi pensamiento de qué pasaba con pues, esa situación, ¿no? Entonces también te pone en perspectiva. Una, porque en un segundo estábamos bailando, cantando y cenando súper delicioso y pues disfrutando. Y en otro segundo pues se cayó el techo, ¿no? Del lugar donde estábamos. Y ahí a donde me acuerdo, ¿no? Que digo, es que la vida en cualquier segundo te cambia. Entonces hoy, digo, no estoy esperando morirme mañana, y yo espero que no haya mucho tiempo que pase, pero la verdad es que te puedo decir que disfruto cada momento, que si hay ahora sí que si llega el momento de ya no estar, puedo decir es que no he dejado de hacer nada que he querido, ¿no? Pero bueno, pues así fue con Otis, y fue feo, fue feo. ¿Tuviste miedo en algún momento? Sí, cuando se cayó el techo, o sea, bueno, no en el techo, pero cuando se desprende toda esta lámpara, fue ese. Y te digo, el segundo, más que tener miedo, fue como de, no puede ser que esta destrucción, porque estaba en el Hotel Princess y pues quedó totalmente destruido, ¿no? O sea, caminar entre los escombros, eso sí fue muy impresionante. Y el segundo momento que tuve miedo fue el momento de la gente, o sea, cuando los veía corriendo y de hecho pasa alguien y nos dice, o sea, nos dijo cosas horribles y me asusté. O sea, ahí sí dije, híjole, ya no nos salvamos del huracán, pero la gente me asustó muchísimo, ¿no? Sin duda ha sido una de las experiencias más, pues, difíciles, ¿no? Yo recuerdo que estamos en algunos grupos y compartimos, ¿no? Así de, ¿qué anda haciendo Gaby allá? Sí, justo. Pero bueno, Bueno, al pero final... te voy a decir otra cosa que pasó muy bonita, o sea, que lo recuerdo con mucho cariño. Es que me llegaron una cantidad de WhatsApps porque la verdad es que en el grupo en el que estaba había internet, porque llevaban un internet satelital. Wow. Entonces nos podíamos, o sea, te formabas, de hecho, o sea, me formé varias veces, pero la primera vez 2 horas me formé para poderme conectar. Entonces todo el tiempo estuve en comunicación, Qué primero bueno. con mi familia, ¿no? Que era para mí importante, porque yo decía, si ellos ven las imágenes, no van a decir que yo estoy ahí que no sobrevivimos, ¿no? Claro. Eso fue lo primero. Pero lo segundo es que recibí muchos mensajes de cómo te ayudo, qué hacemos. De hecho, mi jefe amigo, junto con Ivonne, que es de mi equipo, estaban mandándome mensajes de estamos viendo cómo sacarte de ahí, ¿no? Y de hecho mi hija, que fue una cosa que me sorprendió, me dijo, mamá, yo nunca dudé que ibas a salir. Y sí, porque salí muy rápido, o sea, eso fue de miércoles no, perdón, de martes a miércoles, y yo salí el jueves, entonces tampoco Muy es que rápido. dure tanto, ¿no? Vaya experiencia, Sí, vaya no. experiencia para seguirla contando. Gaby, vamos a ir concluyendo, pero quiero seguir preguntándote acerca de algo muy importante que así como los mentores que han formado parte de tu vida, que igual que nos platiques un poco quiénes han sido estas personas, tanto en lo personal como en lo profesional, que han estado en esos momentos en donde se requiere un consejo, que han estado en esos momentos en donde se requiere pues tal vez su tiempo, tal vez su experiencia, su sabiduría de cierta forma. Me llamó mucho la atención porque ahorita también nos mencionabas que estabas en un tipo de proceso de coaching y con algunas otras técnicas. ¿Por qué es importante esta parte para ti y quiénes han sido estas personas que hasta cierto punto te han inspirado probablemente o te han guiado en esta trayectoria personal y profesional? Claro. Pues mira, soy una fiel creyente de la importancia de los mentores, ¿no? Y yo creo que hoy en día incluso la responsabilidad que llevo yo es también de ayudar a los que vienen detrás de mí, ¿no? No solamente mujeres, sino también hombres. Pero ¿quiénes han sido? Pues yo creo que empezaron siendo profesores, ¿no? Empezaron siendo profesores que no dudaban, que decían, incluso alguno, cuando yo estaba estudiando Relaciones Internacionales en la UAC, que me decía, no es la universidad y no es la carrera para ti, ¿no?
él se daba cuenta. Entonces, muchas veces, quizás estas personas que te pueden ayudar te dicen algo y hay quien lo toma mal inmediatamente, como que se engancha y de, ay, ¿por qué me dijo aquello? O qué mal vibra, ¿no? Y yo, lejos de cuando alguien me dice eso, lo escucho y digo, bueno, a ver, platícame un poquito más, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿No? Entonces, así surgió muchos de mis mentores, sin ponerle el nombre de mentor, pero quienes me fueron asesorando, ayudando, fueron maestros al principio, ¿no? Y no te puedo decir uno porque seguramente se sentirán si escuchan esto, pero pues seguramente habrán sido más de 5 o 6, ¿no? Después, pues alguien muy importante para mí, bueno, han sido varios, ¿no? Pero han sido clientes amigos que son empresarios, ¿no? Y que, pues, obviamente, como han desarrollado muchos talentos, muchas habilidades, son son empresarios muy exitosos, etcétera, pues ellos han marcado sin duda mucho de quién soy, ¿no? Porque me han dado esta oportunidad, pues primero obviamente de irlos acompañando en el camino, quizás por este negocio, por Monex, porque son los que recuerdo ahorita, ¿no? Pero después se ha generado un lazo de amistad y entonces ya hay más este acompañamiento y este poder compartirles proyectos y que en mi caso me han ido asesorando y mentoreando, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Samsung, mi propio jefe, ¿no? Mi propio jefe llegó a ser mi mentor, a veces no siempre para las cosas buenas, pero bueno, pues al final sí era una persona que marcó la diferencia. Entonces yo creo que he tenido, y es increíble porque la mayor parte de los jefes que he tenido han sido hombres, creo que todos han sido hombres. Entonces todos los jefes que he tenido han sido parte fundamental de que me impulsen a seguir o a cambiar o a moverme o a tomar decisiones, ¿no? Porque no solamente han llegado a ser mi jefe, sino mi amigo, ¿no? Entonces, hoy actualmente, por ejemplo, mi jefe, que lo conozco desde los 15 años, apenas nos estábamos acordando de eso, y él es más chico, pues ha sido una persona también muy importante para mí, porque no es que esté detrás de mí, justamente también tiene este estilo de liderazgo, de dejarte ser, y para mí ha sido fundamental, ¿no? Que él me dé la confianza de yo poder seguir de cada proyecto que le voy y le planteo, me diga, bueno, ok, ¿no? Y no necesariamente salen bien, pero es como que te den esta confianza. Y yo profesionalmente hace 2 años tomé un curso que se llama Mujer y Liderazgo. Este es del IESE en España, de la Universidad de Navarra, y hay una mentora ahí que se llama Nuria Chinchilla. Entonces yo me metí a este curso de Mujer y Liderazgo pensando en cómo desarrollar más habilidades de liderazgo. He tomado un sinnúmero de cursos, diplomados, etcétera, de liderazgo, y este fue totalmente distinto porque iba enfocado para mujeres ejecutivas, ¿no? Y entonces ella sin duda ha sido también parte fundamental, y dentro de ese programa hablan mucho de la importancia del mentoreo. Entonces no seguí con la mentora que tenía asignada ahí, pero busqué una por aparte, ¿no? Y entonces he empezado a trabajar proyectos de mentoreo con ella. Y para mí ha sido pues también una luz, ¿no? Es un poco como el psicólogo, pero profesional, claro, ¿no? Y también pues es como un coach de desempeño. Yo cuando vi esta serie, no sé si la has visto, de Billions, bueno, es una serie que me encanta, no, obviamente es un tema financiero, ¿no? Pero ellos tienen a una coach de desempeño. Y yo decía, yo quiero a alguien así, o sea, que me impulse, etcétera. No necesariamente ella te digo, o un coach te puede llevar a capacidades que tú no consideras a las que vas a alcanzar, pero también si no es buena, te puede llevar a lugares donde no quieres estar, ¿no? Entonces, no, pues yo la verdad es que elegí una muy buena, estoy trabajando con ella actualmente todavía. No soy tan disciplinada porque el tema del tiempo no me da, pero a mí se me hace súper importante. Y hoy, bueno, pues, por ejemplo, pertenezco al IMEF, de donde últimamente he estado muy activa, y ahí veo muchas posibilidades de tener mentores, ¿no? O sea, y voy viendo y voy siguiendo liderazgos tanto femeninos como masculinos, de los que voy tomando ideas, ¿no? Quizás con ellos no ha sido tanto un tema de mentoreo, pero sí de temas de modelos a seguir que me gustaría pues,
tomar ideas, ¿no? Gaby, ¿qué es lo que viene para ti en los próximos años? Qué pregunta. Pues bueno, en el tema laboral, obviamente, pues hay muchos proyectos, ¿no? Pero todo tiene que ver con los resultados. Entonces, si los resultados se van dando, pues seguramente habrá cosas muy interesantes, pero primero ahora sí que tengo que mostrar de lo que soy capaz para poder lograr armar estos equipos, este primer equipo inicial, ¿no? ¿Qué sí tengo en perspectiva? Porque, o sea, quiero decirte, claro que quiero llegar a una posición mucho mayor de liderazgo, me veo en el top gerencial o de liderazgo de una empresa, pero recientemente hice un viaje en el que me cuestionaba realmente esta parte, ¿no? Entonces, incluso llegué con mi mentora y coach. Le dije, híjole, creo que vamos a tener que cambiar el objetivo de los 10 años. Ella, ¿cómo, no? Si llevamos meses trabajando. Y yo, sí, porque no sé qué tanto quiero, y obviamente no porque no me quiera comprometer con una organización de tiempo completo y desarrollar más, sino es que realmente priorizo mucho el ser equilibrada en la vida, ¿no? Entonces hoy creo que las organizaciones, cada vez que tú vas escalando en la escalera, pues el tiempo va siendo más limitado para temas personales, ¿no? Entonces todavía estoy en esa lucha porque mi esencia dice, claro, busca hasta el lugar número 1, o sea, el puesto número 1 que puedas alcanzar. Pero también la otra parte de mí dice, disfruta la vida, porque justamente tú no sabes cuándo se acaba y pues quizás alcanzaste ese objetivo, pero dejaste muchos otros, ¿no? Entonces, no sé, estoy en esa, o sea, por eso no te podría decirte dónde me veo, porque recientemente, y mi coach, si llega a escuchar esto, diría, sí, nos acaba de pasar. El decirle, no sé, o sea, no sé exactamente hacia dónde quiero, porque disfruté tanto, te digo que hice un viaje en el que disfruté tanto mi tiempo y las decisiones que tomé en ese viaje y cada momento que dije, híjole, no sé. No sé bien qué quiero hacer. ¿A dónde viajaste, Gaby? Fue un crucero por el Mediterráneo. Yo había ido cuando tenía los 15 a Grecia, por ejemplo. Entonces, también fue un viaje distinto porque yo usualmente viajaba con mi hija, ¿no? Entonces, ya cuando mi hija se fue a la universidad, pues empecé a viajar de nuevo sola y a reencontrarme. Y en ese reencuentro es donde me voy como replanteando, primero me voy reconociendo en el sentido no nada más de que no me conozca, sino en la palabra de reconocer, ¿no? O sea, de mira dónde estás, ¿no? E incluso contrasté unas fotografías cuando tenía 15 años y ahora a los 49 y me di cuenta que a los 15 no sonreía. Y yo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿No? O Lo sea, puedo creer. sí, hoy no puedo, o sea, si yo llego a algún lugar y no estoy sonriendo, es que de verdad algo me está pasando, ¿no? Porque trato, o sea, realmente disfruto estar usualmente, porque ahora voy a donde quiero ir, o sea, nunca voy obligada a ningún lugar, ¿no? Cuando no quiero digo, no voy y ya. Pero bueno, entonces ahí me di cuenta, estando ahí, pues esta capacidad de que digo, mira, hasta dónde he llegado, no porque no tiene que ver con el tema económico, sino a esta capacidad de disfrutar desde despertar, ¿no? De estar en esos lugares y no había momento en el que no dejara yo de agradecer, de disfrutar, de ver el cielo, el mar y todo. Y lo he hecho aquí, ¿eh? O sea, lo he hecho aquí en Hidalgo, lo he hecho aquí en mismo Toluca y Metepec, que te decía que me encanta vivir aquí. Pero en ese viaje hubo como un reencuentro conmigo misma, ¿no? Entonces como que, y de decir, a ver, exactamente dónde te ves realmente, ¿no? Y disfrutando, o sea, no sé, como que fue un cambio completo y regresé y de hecho le dije a mi coach, ¿sabes qué? Me está costando reconectar con lo que hacía antes, ¿no? Porque llevaba una velocidad brutal. Y me dijo, ¿y para qué quieres reconectar? Y yo, ay, no, pues es que ¿cómo? O sea, yo hago todo esto, o sea, mi día tiene 50 actividades y no estoy haciéndolas. O sea, no, es que al final si un viaje te dejó esa marca y esos cambios, pues tienes que aceptarlos, ¿no? Ahora hay que construir con lo que tienes. Y bueno, en eso estoy entonces. Tiene un mes. Gracias por compartirlo, Gaby. La verdad es que mientras lo ibas platicando, como que te iba yo imaginando un poco esta parte
Pocos la llegan a experimentar. Yo creo que con la profundidad en la que lo viviste y que te sabotea completamente el panorama, completamente tu propósito, ¿no? Hablaste de propósito también, hablaste de, 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 de mucho esta, vamos a llamarle estabilidad hasta cierto punto, ¿no? Qué interesante que te hayas dado este espacio, que te hayas dado, que te hayas permitido el poder reflexionar hacia dónde, en dónde estoy y hacia dónde voy realmente. Gaby, platicaste que habías tomado una pausa para ser mamá. Es algo que no quiero terminar sin preguntártelo, porque hoy en día pareciera que no es posible o nos hacen pensar hasta cierto punto la información con la que convivimos a diario, ¿no? Yo te veo súper sonriente siempre, era lo que yo te decía antes de empezar a grabar. Ya tenía muchas ganas de poder sentarme contigo para poder conocer un poco más, ¿no? De esta vibra que tienes alta, súper alta, de esta energía que te caracteriza. Pero, ¿cómo, cuál sería un consejo, si le podemos llamar un consejo? ¿Es posible llevar una vida corporativa, una vida ejecutiva al nivel que lo tienes y ser mamá? ¿Y qué ha representado para ti ser mamá pues bueno, hoy como una ejecutiva, como una profesional con una trayectoria importante y en crecimiento? Sí. Mira, evidentemente sí se puede, ¿no? Es una cosa de decisión. Yo tenía muy claro que quería ser mamá. Eso siempre lo tuve muy claro desde muy jovencita, hasta creo que soñaba. Siempre le digo a mi hija que yo soñaba con una niña que traía su abriguito y todo, ¿no? No sabía que fuera tan difícil ser mamá, pero no en lo difícil de ser mamá que yo me refiero no es en el tema económico o algo, sino en el tema de la crianza, ¿no? Porque al final tienes que, o al menos yo, lo que digo es que mi ejemplo, ese es ahora sí que lo que guía a mi hija, ¿no? Claro. Y yo espero que ella tenga el mejor de los ejemplos de una mamá que se abre la puerta, que logra sus objetivos, que genera pues, cosas positivas alrededor, ¿no? Entonces, y que no va, o de la que no se sienta, o que algo le haga sentir mal, que diga a mi mamá, ay, no, porque sus valores éticos o cosas, no, o sea, como que yo digo, el mejor ejemplo es con el que trato de educarla, ¿no? Entonces, bueno, o sea, en ese sentido es lo que se me hace difícil, porque, mira, te pongo un ejemplo antes de darte toda la respuesta. Cuando ella iba a la secundaria, íbamos a dejarla y entonces pues yo me formaba en la fila para dar la vuelta en U, ¿no? Entonces podías formarte del lado en la fila 2, 3 que no eran las permitidas y meterte. Y mi hija me decía, mamá, pero métete por la derecha porque si no vamos a llegar tarde. Y yo, no, es por aquí. No, pero es que si no, tú vas a llegar tarde. Entonces como que ella decía, ay, mi mamá por ir en la fila correcta, esperar al semáforo, etcétera, yo llego tarde, ¿no? Entonces como que decía, lucho contra eso para enseñarle que el camino, o sea, es mejor ir en el camino, literal, en el que tú te sientas cómoda con tus valores, con tus principios, con toda tu ideología, a que porque el camino fácil y pues te das la vuelta donde no tienes que dártela, ¿no? No porque no lo haga, o sea, claro que a veces lo llego a hacer. Pero eso es la parte complicada que me parece, ¿no? O sea, en la crianza. Pero ahora, o sea, dándoles este consejo a las mujeres, yo pensaría que si una mujer quiere ser mamá, porque yo creo que tiene que nacerte, ¿no? O sea, no nada más es como que con esta sociedad de, bueno, ya te casaste y ahora hay que tener un hijo. No, en lo absoluto. Eso tiene que ver con que si tú realmente tienes este deseo de formar una vida y de criarla, pues la tengas. Ahora, pertenecer al mundo corporativo se puede, pero no todas las organizaciones son para acompañar a una mujer mamá, ¿no? Claro. Yo, de hecho, me lo planteé, porque he de decirte que, claro, que amo al TEC de Monterrey, etcétera, pero en la vida que yo podía tener como mamá de una hija pequeña, no era en el TEC de Monterrey, ¿no? Porque el TEC era demasiado absorbente y tenía otras políticas que hoy creo que han ido cambiando, donde no era tan bien visto que los hijos fueran al TEC, ¿no? ¿Cómo?
qué pasaba. Entonces yo sí me planteé, o sea, después de una crisis que tuve, porque fue justo cuando me divorcié, y mi hija era chiquita todavía, de 4 años, 5, ahí fue donde me planteé, ¿dónde quiero llegar? O sea, ¿a qué organización? Porque siempre me ha gustado el mundo corporativo, pero ¿a qué organización voy que vaya con el modelo y mi propósito y mis valores, y que realmente pueda compaginar tanto yo con ellos, obviamente dando resultados, pero ellos con su cultura? Y entonces hice ahí un scouting, vi a todos mis amigos y compañeros que dónde estaban trabajando, los veía, etcétera, y me acerqué con algunos específicamente, digo, en este caso, bueno, terminé aquí en Monex, pero sí fue planeado. O sea, mi llegada a Monex duró, o sea, no sé, me tardé como 8 meses en que pudiera darse la oportunidad, pero yo tenía muy claro a la organización donde quería llegar. Entonces, hoy creo que las mujeres que quieran tener un hijo, lo primero que se tienen que plantear es si realmente quieren tenerlo o es como una obligación porque la sociedad te presiona a tener un hijo. Y si ese es el camino, no hay que tenerlo, porque un hijo realmente es, o sea, se educa con el amor, o sea, todo tiene que ver, pero tiene que nacerte. Y lo segundo es que puedes, por supuesto, tanto ser una emprendedora, ¿no? Que eso creo a mí se me hace un reto. Vi que el otro día tenías aquí a esta niña que ahorita se me olvidó el nombre, que es Karime, que es súper emprendedora desde chavita, etcétera, y que digo, wow, ¿no? A mí eso no me surgió de ser emprendedora, pero en el mundo corporativo sí. Entonces puedes ser tanto emprendedora y tener tu proyecto muy claro, etcétera, o pertenecer al mundo corporativo, pero no todas las organizaciones. O sea, tienes que fijarte muy bien. Obviamente empresas que son Great Place to Work, empresas que son socialmente responsables, familiarmente responsables, que tienen programas, que son congruentes con lo que te dicen, ¿no? O sea, y con sus acciones. Entonces creo que es ahí donde tú puedes encajar muy bien siendo una mamá y llevando una carrera súper exitosa, profesional. Y creo que sumado, porque no va solo con la organización, va sumado con una red de apoyo. Muchas veces puede ser tu esposo, pareja o lo que sea, o tu familia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi mamá, mi hermana, pues fueron fundamentales para que yo pudiera, y hasta la fecha, ¿no? Bueno, ya ahora no, porque ya mi hija ya es más grande, pero si yo necesitaba viajar, ir, venir o lo que sea, pues sabía que mi mamá estaba ahí apoyándome, cuidándola. Entonces, pues es una red de apoyo. Tú que amas tanto la vida y que la disfrutas en plenitud, y creo que te encuentras en una de las mejores etapas, quisiera compartirte un ejercicio o hacer un ejercicio contigo, que te pudieras imaginar un libro, pero este libro es como muy peculiar. Es tu libro, es el libro de tu vida. En los libros que tú has leído, seguramente cuando los has hojeado, pues has encontrado algunas frases, algunas anécdotas, inclusive algunas imágenes que conforme lo vayamos hojeando vamos encontrando. Solo que aquí hay una parte muy interesante. Tú llegas hojeando este libro al último capítulo. Yo quisiera que hicieras este ejercicio, Gaby, y nos pudieras compartir qué frases, qué notas, qué imágenes, a qué personas encuentras o ves en este último capítulo del libro de tu vida. Wow, ay, no, ahora sí me hiciste pensar. Bueno, pues obviamente a qué personas, pues obviamente a la persona que más veo es a mi hija, ¿no? Porque alguien que amo y admiro y con la que conecto padrísimo ahora, no en la adolescencia, pero ahora sí. Y que es una inspiración para mí y un motor, ¿no? Para seguir adelante, pues sin duda es ella. Y obviamente toda mi familia, mi mamá, mi hermana, además, mis sobrinos, toda mi familia en general. De hecho, una prima hermana que es como mi hermana mayor, Maribel, también la veo ahí, ¿no? Pero no solamente a ella. Yo creo que veo tanta gente que ha marcado mi vida, amigos, jefes, compañeros, no nada más de trabajo, sino también, por ejemplo, de proyectos como de asociaciones, etcétera. O sea, toda esta gente la veo. Pero lo que sí te puedo decir es una frase que
normalmente me dicen, ay Gaby, otra vez con tu frase, que yo siempre les digo, hay que celebrar la vida, ¿no? Entonces, no sé, andamos de viaje a algún lado y yo, ¿y por qué celebran? La vida, ¿no? O sea, sin duda, ese libro tendría que decir que fue una celebración a la vida, ¿no? Y creo que así me gustaría siempre que me recordaran como alguien que celebraba y que disfrutaba vivir, ¿no? Entonces, así. Celebrar la vida. Sí, así. Muchísimas gracias, Gaby. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. Vuelvo a compartirte que tenía muchas ganas de que estuvieras aquí en este estudio, el que pudieras abrirte un poco más para compartirnos más allá de Gaby, la ejecutiva. Tú sabes que hay una admiración, siempre hay un respeto, también hay un cariño. Y bueno, es impresionante todo lo que has conquistado, todo lo que has logrado. Te deseo muchísimo éxito en lo que viene. Estoy seguro que vas a tomar las mejores decisiones. Y bueno, quisiera darte los últimos minutos para quienes nos están escuchando, quisieran saber un poco más de Gaby, no sé, alguna red social favorita que tengas, algo con quien que la gente pudiera continuar contigo la conversación, tal vez alguna duda, contactarte, hacer negocio, no sé. Conectar, claro que sí. Pues primero agradecerte la oportunidad. Yo disfruto muchísimo y sobre todo el que tú me hayas pensado en mí para tu podcast. Pues yo soy la más agradecida y la más pues gustosa de compartir, como te lo dije, y disfruté muchísimo la conversación. Podríamos estar aquí horas, pero igual y ya aburrimos a los radioescuchas, ¿no? Pues el consejo aquí sería para los que nos están escuchando, es justamente celebren la vida, y si me quieren contactar, mi red favorita es LinkedIn o LinkedIn, y ahí aparezco como Gabriela Millán Noble o María Gabriela Millán Noble, si quieren conectar de esa manera, y también para hacer negocio, como no. Muchísimas gracias, Gaby. Nuevamente agradecer a Carlos Dotto también, que nos recibe aquí en el estudio. Ojalá que no sea la primera ocasión, Gaby. Hay mucho más que platicar. El tiempo pasa, el tiempo vuela. Y bueno, esta es tu casa y ojalá nos volvamos a reencontrar en este formato. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Aquí las 11 de la noche. Casi. Bueno, dijeron